Sobre los cuidados, sí que se había reflexionado mucho a nivel individual y habíamos tenido muchísimas conversaciones sobre lo que suponían los cuidados dentro de las comunidades y dentro de comunidades mayormente autogestivas, que decimos nosotras. Pues planteamos este encuentro también con más ganas de aprender y de escuchar que de reflexionar desde la fábrica de toda la vida, porque pensábamos que era un momento también para escuchar otras voces y sobre todo para aprender de ellas, aunque nosotras en nuestra comunidad llevamos nuestro pequeño proceso. Creíamos muy importante que la comunidad adquiriera esos aprendizajes y qué mejor que hacerlo con mentes maravillosas como las que van a pasar un poco por el encuentro. El encuentro queríamos decir, yo quería señalar que estaba planteado desde una idea más física y más de abrazarnos y de amor, sobre todo, pero pues la situación se nos ha ido acumulando y estamos en septiembre y ya no nos dejan darnos abrazos. A lo mejor si lo hubiésemos hecho en enero sí, pero bueno, hemos intentado adaptar el encuentro lo mejor posible a recuperar esos aprendizajes que queríamos hacer en lo físico y ponerlos online. El encuentro va a tener 3 partes. Una parte de píldoras de aprendizaje que son pequeñas charlas de 1 hora que van a estar transmitidas y vamos a quedar grabadas también para recopilar esos mensajes que traen diferentes compañeros y compañeras. Y va a tener una parte física que solo vamos a hacer dentro de la comunidad de la fábrica con un grupo reducido, que será una herramienta que compartiremos también después, y va a tener una parte de publicación en la que mediante una radio y una serie de textos que van a escribir diferentes invitados e invitadas, vamos a generar como una recopilación de toda la información que salga de este encuentro, intentando que sea un material diverso y que sirva para las diferentes comunidades que quieran ponerlo en marcha. Y sin más, durante la semana iremos presentando también el encuentro como con la idea de contaros parte de nuestra experiencia y de ciertas dinámicas, roles, confusiones, errores que hemos tenido en la fábrica de toda la vida. Eso será a partir de mañana seguramente. Y hoy quería dejaros sin más dilación con la compañera Elena. Elena Calleiro trae una reflexión que se llama Cuidar es un campo de batalla. Elena es participante también de la comunidad de la fábrica de toda la vida hace un montón de años. Tiene una experiencia propia también en otras organizaciones, sobre todo de movimientos de autogestión y ocupación en Sevilla. Y también tiene diferentes experiencias como de cooperación internacional en Centroamérica, aparte de tener una gran actividad militante dentro del feminismo. Y bueno, también para nosotros era una oportunidad de abrir con una compañera de confianza y que ha dejado mucho de sus mensajes aquí en la fábrica y sigue dejándolo. Y sin más, tendremos como 45 minutos de charla, 40-45 minutos de charla con Elena. Podéis transmitir vuestras preguntas tanto en el Facebook en directo de la fábrica de toda la vida como las participantes en el chat de Zoom y poco más. Espero que lo disfrutéis y que nos estemos viendo toda la semana en esta conversación abierta, que nuestra idea, como ya decía al principio, es que aprendamos todas juntas y sacar ese material que pueda dar cobijo a los cuidados desde la autogestión social. Elena, todo tuyo. Bueno, espera que me pongo los cronómetros y las cosas. Bueno, lo primero, muchas gracias a todas las que estáis asistiendo de forma presencial aquí a mi alrededor y online. Y bueno, pues lamentablemente no se pudo hacer presencial, pero vamos a intentar hacerlo de la forma más amena, más de reflexión y más cuidada posible. Entonces, bueno,
Quería presentarme, aunque ya me ha hecho una presentación Ciro, pero bueno, siempre me gusta hacer una presentación propia en la que empiezo hablando no solo de mi trayectoria a nivel académico o a nivel de activista, sino también de todos los ejes que me atraviesan, ¿no? Me llamo Elena, soy de Los Santos de Maimona, pueblo, Extremadura, soy cis, soy blanca, soy bisexual, estoy en paro aunque no estoy parada, tengo un sostén económico familiar que me ayuda, soy miope, tengo estudios universitarios y me cuesta quitarme de la academicista, pero lo estoy intentando porque creo en ello. Soy astemia y, bueno, un montón de mil movidas más, pero creo que es importante conocer también de dónde vienen las personas que nos dan estas reflexiones, porque traemos una trayectoria para atrás y traemos unas cargas de las que creo que es importante ser consciente. Entonces yo intento siempre presentarme así cuando voy a los sitios. Y bueno, la intención de estas pildoritas no ha podido ser exactamente la que queríamos, pero bueno, sí que hay una intención. Y mi intención es plantear cuestionamientos, plantear preguntas, reflexiones, que sean tanto personales como en un futuro puedan llegar a ser colectivas, sobre cómo nos situamos en torno a los cuidados, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Creo que son muy necesarias. Yo creo mucho en la necesidad de reflexionar sobre los cuidados y creo que muchas veces se dejan para atrás. Es que no tenemos tiempo, es que no hay ganas, es que tal. Creo que se van dejando las cosas hasta que estallan los conflictos, hasta que hay agresiones, hasta que existen violencias. Y creo que si empezamos a reflexionar antes y no solo después, creo que podemos empezar a hacer mucho más. Entonces, bueno, pues la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Qué lugar ocupan los espacios en nuestra vida y qué lugar ocupan los cuidados en nuestras vidas y qué lugar ocupan también en nuestros colectivos? Creo que es la primera pregunta que se puede plantear, ¿no? Y con la que abrir el Cuidadanías me pareció la correcta. Mi intención, evidentemente, no puede ser en ningún momento dar una receta, una fórmula sobre qué es cuidar, sino simplemente, y creo que es lo que vamos a ir haciendo también entre todas, es que vayamos creando nuestras propias narrativas para que las estrategias realmente estén situadas. No hay una receta que nos valga a todas, porque eso invisibilizaría tanto las opresiones como las asimetrías y, por tanto, creo que no se puede hablar de una forma de cuidar, sino que la reflexión parte de eso, de cómo cuidamos y cómo necesitamos que nos cuiden también. Entonces, bueno, el título del cuidar es un campo de batalla, yo creo que es ha sido no sé cómo salió, la verdad, creo que me dijeron, pon este título, pero es real, creo que cuidar es una lucha continua entre el autocuidado y el cuidado a las demás, y es una lucha también contra el sistema y es una lucha contra las opresiones que nos imponen a través de las resistencias que creamos. Por lo tanto, al final creo que viene como anillo al dedo. Y bueno, sentir también, creo que de toda la comunidad que bueno, que no pueda ser a lo mejor tan accesible. No hemos contado con ninguna persona para lengua de signos, pero bueno, porque estaba, pero al final ha fallado en el último momento. Eso no lo sé vosotros, pero es así. Y bueno, sin más, pues empiezo ya un poquito con lo que es el Mejunje Sí. Si hay cualquier pregunta, ponedla por ahí, yo las voy a estar leyendo en ambos espacios y en ambas plataformas. Y bueno, y si en algún momento surge alguna duda de algún término no técnico porque sin querer lo suelto, lo que sea, pues lo decís, ¿vale? Luego al final pues ya abrimos el debate. Bueno, para mí cuidar es hacerse cargo de aquellos cuerpos que son vulnerables. ¿Por qué lo digo así? Porque en algún momento de nuestra vida todas y todos podemos ser vulnerables. La vulnerabilidad es dinámica, no es estanca, no siempre vamos a estar en
en la autonomía ni siempre vamos a estar en la dependencia. Por lo tanto, para mí es muy importante que nos planteemos que en cualquier momento de nuestra vida vamos a estar en lo que puede ser una línea, puede ser una red. Yo creo que plantear las cosas de forma... Creo que los cuidados no son lineales en ningún momento, porque precisamente no pueden servir... No vamos solo a cuidar a una persona o solo nos cuida una persona, sino que tenemos una red afectiva muy grandes en algunas ocasiones, en otras veces más pequeñas, pero están en forma de red. Entonces, bueno, creo que los cuidados, aparte de ser ese hacerse cargo de los cuerpos, tiene que ver también con la sostenibilidad de la vida. Tiene que ver con cuáles son las tareas que son necesarias o no para que las individualidades, las identidades y los cuerpos sobrevivan a este sistema en el que además cada vez es más difícil sobrevivir. No dejando de lado a otras personas, ¿no? ¿Qué actividades son aquellas que nos sostienen? ¿Y qué es lo que se necesita para sostener esas vidas que tienen que ser sostenidas? Las cuidadoras y los cuidadores, ¿a qué renuncian? ¿Qué cargas tienen? ¿Qué es lo que buscan para cuidar? ¿Qué es lo que necesitan las personas que tienen que ser cuidadas? Todas esas preguntas son las que me gustaría plantear, ¿no? Y cuando hablo de esas cargas, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, es la que últimamente se usa, a ver si conseguimos dar con otra que no tenga esa connotación tan negativa. Pero bueno, para mí una carga es esa ruptura de una estabilidad, ¿no? Cuando hay una carga más, siempre tenemos que volver a intentar equilibrarnos de nuevo. Entonces, bueno, voy a plantear una pequeña dinámica que a las que estamos aquí la vamos a intentar hacer de una manera, a ver si alguien consciente, y las que estáis en casa, pues estaría muy bien también, ¿no? Por explicar un poco, visibilizar qué son las cargas, por visibilizar qué es la dependencia, cuáles son las vulnerabilidades y todo ese dinamismo de las vulnerabilidades. Estaba pensado para hacer de otra forma, pero bueno, lo vamos a hacer. Os planteo dos opciones, hacerlo de dos formas. Voy a empezar a nombrar ejes de opresión y bueno, me gustaría que pensarais como que estáis en un punto cero, ¿no? Como que partimos todas de cero. Yo os lo digo también a todas las de aquí. Cada vez que nombre un eje que nos proporciona un privilegio, o sea, algo que por lo que no necesitamos ser cuidadas, me gustaría que sumáramos un punto a ese cero, y cada vez que nombre un eje, una situación, una característica que nos haga más vulnerables, me gustaría pues que vayamos restando, para que al final pues a ver qué cuenta nos sale, ¿no? Esto lo digo pues con la identidad de cada una, ¿no? Yo me he nombrado como mujer, como blanca, como cis, hetero, pues bueno, pues como blanca y como cis me sumaría puntos. Pues de pueblo, si lo considero, me restaría un punto por todo el estigma que hay. Como bisexual, por toda la bifobia que hay, también me restaría un punto, pues para ver cómo quedamos, ¿no? Entonces, ¿la habéis entendido más o menos? Me explico muy bien. Bueno, voy a ir nombrando por grupo, voy a ir diciendo ejes, pero voy a ir nombrando algunas situaciones, algunos ejemplos, ¿vale? Entonces ya cada una que vaya, luego si alguna lo quiere compartir ahora o en el debate o en el chat, pues me haga salido este número o tal. Bueno, el primer eje que me sale es el del género. Soy mujer, soy hombre. Bueno, no voy a entrar en el debate de sexo, género, tal, porque entonces ya la liamos, ¿no? Pero bueno, hablemos de identidades, ¿no? Hablemos de género, hablemos de cis, hablemos de personas trans, podemos hablar también de identidades, ¿no? Mi orientación sexual es un privilegio, es la normativa, es la aceptada por la norma o es disidente. Mi expresión, a ver cuántos puntos habéis sumado o restado. La racialidad. Estoy racializada, soy migrante en situación administrativa legal, no me gusta esa palabra, o tengo una situación administrativa que no me permite la movilidad, he sufrido violencia, tengo redes de apoyo allá donde estoy,
Tengo apegos y desapegos con el territorio en el que me encuentro y del que me he ido. La clase, otro eje bien importante. ¿Qué tipo de trabajo tengo? Estoy pluriempleada, tengo un solo trabajo que me permite subsistir. ¿Cuál es mi ambiente laboral? ¿Sufro violencias en mi ambiente laboral? ¿Necesito más trabajo? ¿No encuentro trabajo? ¿Tengo motivación por mi trabajo? ¿Sufro una situación de explotación? ¿En mi trabajo me desarrollo de forma personal? Sumando y ya está. Edad. Estoy en edad productiva, la que le gusta el sistema, soy menor de edad, estoy tutorizada, soy adolescente y por lo tanto soy el niño o la niña a la que hay que paternalizar. Soy una persona ya mayor, ¿ya me entendéis? Tengo enfermedades o tengo diversidades, tanto a nivel funcional, discapacidad, psiquiatrización, medicalización, adicciones, dependencia. Cuento con una red de cuidado. Tengo relaciones de amistad, tengo unos círculos de confianza, tengo relaciones de amistad que me sostienen. Las tengo cerca, las tengo lejos, los grupos en los que estoy me permiten ser como soy. Da igual, o sea, no hace falta que los números sean exactos, ¿vale? O vais haciendo rayitas o lo que sea. Tengo al cargo personas dependientes, criaturas, personas pues con enfermedades o con diversidades. Las cuido sola o las cuido acompañadas. Cuento con una cadena global de cuidado, cuento con redes de cuidado. Relaciones sexoafectivas. ¿Tengo un tipo de relación normativa? No la tengo. Todas las personas de esa relación están en igualdad de condiciones. ¿Hay horizontalidad? No hay horizontalidad. ¿Está aceptada socialmente? ¿Existen violencia? ¿Sufro violencia dentro de mi relación sexoafectiva? La academia. Tengo estudios universitarios, tengo títulos, titulitis también, se puede. Tengo conocimientos, tengo experiencia laboral que me ayudan en mi día a día. ¿Por qué nombro la academia? También. Porque no escuchamos igual a las personas que tienen ciertos estudios y cierta capacidad de comunicación, la parla, que a las que no la tienen, ¿vale? A eso me refiero sobre todo también. Y por último, ¿qué otros proyectos hay en mi vida aparte del colectivo en el que me encuentro? Tengo otros proyectos personales. Vale. Da igual. No hace falta un exacto. ¿Qué rol tengo dentro de los proyectos en los que estoy? Tengo un rol más circunstancial, tengo un rol de poder, tengo un rol independiente, dependiente. Arrastro éxitos y fracasos de otros proyectos. He estado en otros proyectos que no hayan funcionado. Los proyectos que tengo son a corto, medio, largo plazo y me impiden conciliarlos con el resto de mi vida. ¿Qué redes cuento en esos proyectos? Ya está, ya no voy a decir más. No hace falta tampoco un número exacto, ¿no? Hemos nombrado identidad, racialidad, clase, edad, diversidad y enfermedades, estabilidad cuidados de personas dependientes, relaciones sexoafectivas, relaciones de amistad, academia y otros proyectos, ¿vale? ¿Alguien quiere decir el número que le ha salido? ¿Por casualidad? 0.
¿Justo? Sí. 0 dicen por acá. Un 4. 4 por allí. Si alguien lo quiere poner por el chat, también, ¿vale? Un 2. Por ahí nadie. Positivo, pero me he perdido. 4. 9. De eso vamos a hacer luego reflexión. Precisamente por eso, porque lo que para una persona puede ser un privilegio, puede ser también una vulnerabilidad. Y también, o sea, creo que lo importante es dejar claro que los ejes son interdependientes. No soy solo mujer, no soy solo blanca, no soy solo cis, no soy solo bisexual, sino que todos los ejes se entrecruzan entre sí. Eso es lo que llamamos interseccionalidad, ¿vale? Primer palabrejo académico, pero bueno, os lo he explicado antes. Y también dejar claro que, como he dicho antes, aunque ahora mismo estemos en un 2, en un 4, en un 9, dentro de 2 meses, 1 año, 3 días, podemos estar en otro. Todos esos ejes también van a ser dinámicos, también van a estar cambiando, según las circunstancias, según las relaciones de interdependencia, y lo hemos visto ahora, ¿no? Cómo ha cambiado de un día para otro las circunstancias laborales, las circunstancias de cuidado, las crisis a las que nos hemos visto, qué pasa con las personas a las que hay que sostener. Por lo tanto, creo que es importante tener cuanto más en cuenta para saber cómo me sitúo yo cómo me sitúo en el mundo, cómo me sitúo en mis círculos cercanos, cómo me sitúo en los colectivos y en los proyectos a los que pertenezco, pero también cómo me sitúo conmigo misma en mi vida. Si alguien me quiere decir, ¿hay su número? y bueno, hay algo que quería aclarar. Mira qué bien voy de tiempo. Tengo ahí mi cronómetro. Creo que es importante esto para ir revisándonos continuamente y para que cuando hagamos las reflexiones de cuidado también tengamos en cuenta que lo que nos servía hace un mes o X tiempo puede no servirnos ahora, precisamente por lo dinámico y por lo cambiante. Y que hay que cuidar, que hay que autocuidarse, pero hay que encontrar ese equilibrio para no caer en la tiranía del autocuidado, que la llamo yo, en la que empiezo con todos los... Bueno, no lo quiero decir, pero voy a decir. Empiezo a fliparme con el coaching y yo me cuido mucho, yo estoy muy bien y estoy estupenda, pero ya está, me quedo en eso. Al final creo que puede ser emancipador, pero no sé hasta qué punto puede ser un empoderamiento colectivo, si solo me afecta o solo me beneficia a mí, ¿no? Creo que lo importante aquí es ver la interdependencia y que la única forma de cuidar la vida es el común, es el ponernos en común. Y poner en común todas estas realidades y todas estas reflexiones que nos hacen falta. ¿Hasta aquí bien? En general, responderme también las que estáis, porfa. Sí. Que sí, ¿no? Bueno. Vale. Después de situarnos y después de... Me ha puesto un comentario. Y de situarnos y de ver dónde estamos y en un futuro, eso es lo que nos va a permitir también reflexionar qué es lo que necesitamos para sentirnos cuidadas, para cuidarnos, etcétera. Entramos de lleno ahora en los cuidados, ¿no? Cuando se puso el título de la píldora, a mí continuamente me venía la palabra no cuidado, sino descuidado. Qué manía con hablar de cuidado, con hablar siempre en positivo, que lo hacemos todas muy bien porque todas sabemos la teoría, todas sabemos lo que son los cuidados y todas sabemos lo importante que es. Pero qué difícil es hablar de cuando no lo hacemos bien. Qué difícil es hablar de los descuidados
y qué difícil es reconocernos como no cuidadores y no cuidadoras. Y creo que ahí hay una lucha muy importante, que es la lucha que mantenemos además de forma interna, pero que en los colectivos se da continuamente. Y que creo que es lo que hace que haya colectivos, que haya procesos o que haya proyectos que al final no salgan. La falta de reconocimiento de cuando no cuidamos, sobre todo, porque reconocernos como no cuidada, a mí no me han cuidado, creo que es muy fácil, porque nos pone en la parte vulnerable, aunque sea difícil también reconocer algunas cosas, ¿no? Pero cuando estás en la parte de la opresión, en la parte del poder, qué difícil es. Cuando se habla tanto de lo importante que es la dependencia, la autonomía, pero dentro de esa dependencia y autonomía también está esa necesidad de cuidado. Vamos a dejar de pensar que por muy independiente que seamos y muy autónomas que seamos, vamos a dejar de pensar que no necesitamos cuidado, porque ya es hora de llevarlos a la práctica. Porque los cuidados en la teoría, los cuidados en las grandes palabras, los cuidados en los grandes discursos, no valen para nada si no están anclados a unas prácticas reales. Por lo tanto, vamos a simplificar lo que son los cuidados y vamos a hacer que se vean y que se sientan de verdad, porque si no se están sintiendo, ahí hay una incoherencia que para mí es muy importante empezar a salvar. Hay que revisarse en las posiciones, los roles que ocupamos dentro de los colectivos. No es lo mismo estar en un rol de poder, en un rol de decisión, en un rol de información, la persona que cuenta con la información, en un rol propositivo dentro del colectivo, sobre todo porque muchas veces los roles, hay algunas personas que cargan con varios, o en estar en un rol que no, o ser una individualidad que realmente no tiene ningún rol asignado más que circunstancial. Por eso quería hablar de todas esas cargas, ¿no? Porque es muy difícil tener, por ejemplo, el rol de la presencia, el asistir a todas las asambleas, estar continuamente en los proyectos, en los espacios, estar pendiente, cuando es muy fácil estar cuando no tienes que cuidar a nadie. El privilegio del descuidado también tenemos que empezar a mirárnoslo a nosotras mismas. Y bueno, ya después de hablar de lo que para mí es importante los cuidados, creo que hay que hablar de los tipos de cuidados, ¿no? Porque por desgracia venimos de estar y seguimos estando dentro de un sistema con todos los ejes que hemos nombrado y seguramente los cuidados que ejerzamos, sobre todo al principio o en multitud de ocasiones si no nos damos cuenta o porque las dinámicas es a lo que nos lleva, se han aprendido desde esquemas de dominación. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo cuido según lo que yo creo que es el cuidado y no lo que la persona necesita, estoy cayendo otra vez en formas de dominación, en formas de colonialismo y en formas de paternalización. No estoy cuidando. Yo me creo que estoy cuidando, pero necesito una reflexión. Hay que empezar a escuchar antes que hablar, ¿no? Hay que empezar a preguntar a las personas qué es lo que necesitan. Sobre todo porque la necesidad de crear unos espacios en los que las personas puedan ser escuchadas según sus necesidades va a hacer que cada vez que necesitemos decir, oye, no me estoy sintiendo cuidada, lo voy a poder hacer. Y además creo que muchas nos hemos sentido muchas veces sin la capacidad o sin el espacio, sin la confianza de decir que realmente hemos sido descuidadas. Luego hay otra parte, ¿no? Que como expresamos los cuidados puede ser de forma distinta, ¿no? Para mí puede ser muy importante que estén conmigo o que estén el tiempo, ¿no? El tiempo que me dediquen, y para otra persona a lo mejor el tiempo no es lo más importante. De ahí esa necesidad de la que hablo continuamente de escuchar antes que empezar
a ejercer esos cuidados que no se adaptan a las necesidades y por lo tanto no van a servir para que las vulnerabilidades que estamos intentando compensar sean realmente compensadas o sean equilibradas. Y por otra parte, cuidado con utilizar también los cuidados como arma. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces, pero es que yo te cuido y tú a mí no me cuidas, está ahí también, lo he escuchado muchas veces, ¿no? O por ejemplo, es que se me vienen cosas a la cabeza, pero bueno. O es que tú no cuidas, o es que en este momento tú no cuidaste, sin tener en cuenta pues los procesos, ¿no? Cuidado con que los discursos sobre los cuidados no se lleguen a convertir en armas de doble filo, porque no es en eso en lo que consiste. Y eso es lo que le conviene al sistema, por lo tanto vamos a dejar de hacerle vamos a intentar hacerle la contra, no vamos a intentar facilitarle las cosas. Entonces, bueno, hay varias preguntas ahora que quería lanzar al aire. Y bueno, y a lo mejor dar un minutillo para cada una, para que la penséis cada una. Creo que es importante dar el tiempo también para que cada una la reflexione, para luego, ya cuando entremos en el debate, poder partir también desde ahí, ¿no? Porque como he dicho antes, qué fácil es señalar cuándo nos han descuidado, pero qué difícil cuando hemos descuidado. Entonces, bueno, quiero enfrentar un poco eso. Me gustaría que entre todas pensáramos, que cada una pensara desde su propia experiencia, cómo se ha sentido cuando la han descuidado. ¿Qué le ha pasado? ¿En qué circunstancias estaba? ¿Cuáles son las circunstancias que se han ido dando por ese descuidado también? ¿Y qué emociones se han suscitado dentro durante esos descuidos? Hablo sobre todo, o sea, hablo pensando en general, pero creo que en los colectivos también, en muchos momentos todas hemos sufrido, en colectivos, en proyectos, hemos sufrido también descuidados, o sea que cada una que piense como lo quiera. Algunas compañeras están compartiendo, por ejemplo, las palabras enfado, silencio, desapego. Dolor. Dolor. Olvido. Coraje, en extremeño. Culpa. Frustración, egoísta por no haber sabido comunicarlo. Dudas. Estoy leyendo el chat, ¿vale? No estoy yo aquí a lo loco. No cogió carrerilla. Está muy bien. Se te da muy bien. Y ahora quiero que penséis en base a esos momentos en los que pensar, y yo con lo que he dado, ¿por qué no lo recibo igual? La simetría del cuidado. Quiero que penséis ahora, después de pensar en esas emociones o en cómo os habéis sentido, quiero que penséis qué podrían haber hecho para cuidaros más. ¿Qué es lo que necesitabais? Comunicándolo o no comunicándolo, ¿vale? No necesaria. Cuidar también puede ser preguntarte, oye, no solo tiene que ser. ¿Alguien, no sé si es que está pidiendo el turno o qué está pasando aquí? Dale. Se corta.
Vale, no sé si, bueno, por si se ha cortado la parte, que la segunda pregunta en cuanto a cómo me he sentido cuando me han descuidado es qué podrían haber hecho las personas de mi alrededor o de mi colectivo para cuidarme. Ya, no la tuya decía. No juzgar. No juzgar, dicen por acá, ¿vale? Preguntar. Preguntar. Escuchar. No pensar que soy más fuerte de lo que creen que soy. Empatizar. Sinceridad. Sinceridad. Implicarse sin ser paternalista. Implicarse sin paternalismo. Dejar de mirarse el ombligo. Bueno, yo creo que todas más o menos hemos acompañado. Creo que nos ha sido fácil identificar, ¿no? Los momentos en los que hemos sido descuidados y lo que nos hacía falta. Responsabilizarse del descuido, decir el porqué, aunque sea dudoso, no definitivo. La coherencia de los discursos. Madre mía, me voy a hacer chicos apuntes. Acompañar. Vale, pues ahora nos vamos a la parte contraria. Esto no va a ser tan fácil, esto también sirve para cuestionarnos a nosotras mismas. ¿Cómo nos hemos sentido cuando nosotras hemos descuidado? Cuando sabíamos que había una persona en un momento, fase, proceso de vulnerabilidad y no hemos estado cuidando, ya sea sabiéndolo en el momento preciso o después. Culpa. La culpa es muy cristiana, no habléis de culpa. Incoherencia, egoísmo, narcisismo. Están por echar. Tonta por no darnos cuenta. Responsable y explicativa con respecto a la distancia. Las excusas, ¿no? Irresponsable. Bloqueo. Justificada. Impotencia. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que yo podría haber hecho para cuidar a esos cuerpos que eran vulnerables? En el momento de la vulnerabilidad, de forma anterior o a posteriori. ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? Escuchar, empatizar, estar disponible. Comunicar. ¿Qué habéis dicho por ahí? Estar. Ah, estar. Preguntar. Otra vez. Interesarse. Comunicar. Comunicarse. Si de base estoy enfadada, creo que lo mejor es la distancia. Comunicar. No hacer de menos los problemas del otro. Comunicar. No comprometerme con más de lo que puedo asumir. Validar. Hacer notar mi presencia. No paternalizar el discurso. Estar presente, escuchar.
Vale. Bueno, muchas gracias por compartir todo. Cuando hemos hablado de qué podrían haber hecho y qué podríamos haber hecho, las respuestas no han sido nada distintas. Son las mismas. Normalmente las personas necesitan a grandes rasgos lo mismo que necesitamos nosotros: ser escuchadas y escuchar y ser acompañadas. Acompañar. Todo esto ya son herramientas. Muchas veces se habla de que no contamos con las herramientas para los cuidados, pero podemos partir de las que estamos diciendo aquí, ¿no? Que creo que parten desde, precisamente todas, son la base de los cuidados, del escuchar que hemos hablado antes, para entender y para saber cuáles son las necesidades del otro, de la otra persona. Creo que esa es para mí es la reflexión más grande. Si yo en algún momento me he sentido descuidada, ¿por qué no voy a validar que otra persona se sienta descuidada? ¿Por qué voy a minusvalorar esos sentimientos? ¿Por qué, sabiendo que lo que yo necesitaba era ser acompañada o simplemente la presencia, no lo hago? Porque tenemos también todos los privilegios de lo que hemos hablado antes. Porque cuando yo estoy en cierta situación, en una situación de vulnerabilidad, es porque me están atravesando muchos de los ejes. Si de repente ya no estoy en esa situación, estoy en un rol que cada vez es más de poder, estoy en un privilegio. Y es muy difícil desde los privilegios acordarte de cuando has estado oprimido, oprimida, oprimido. Mónica, ¿no estamos midiendo las necesidades de las demás con las nuestras? No sé si te explican, Mónica. Por eso he nombrado las que hemos nombrado normalmente han sido las de escuchar y las que han sido escuchar, preguntar, acompañar. Para mí son el primer paso. Luego las estrategias pueden ser distintas. La persona ya te va a decir sus necesidades. Pero realmente la primera es la primera pregunta, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? A partir de ahí es cuando empezamos a tener que buscar las herramientas para suplir las necesidades concretas de la persona. Pero la primera herramienta que tenemos es la capacidad de escucha, que tenemos todas. Y bueno, ir proponiendo las alternativas, ¿no? Empezar creo que es importante que cuando tengamos los debates, también las reflexiones en colectivo, las reflexiones conjuntas, después de las personales, empecemos a hablar también de, oye, pues yo cuando estoy vulnerable, cuando necesito un cuidado, normalmente necesito esto, al principio necesito tal, aunque luego cambie, ¿no? Pero creo que empezar a compartir qué es lo que pasa cuando somos vulnerables es parte también para mí es una resistencia, porque el sistema nos quiere débiles, pero no nos quiere conscientes de nuestra vulnerabilidad. Nos quiere vulnerables, pero no quiere que sepamos cómo somos vulnerables. Entonces, bueno, para mí es muy importante el empezar a compartir eso, ¿no? Y bueno, y entender también, asimilar que puede que haya un momento en el que, debido a nuestra vulnerabilidad o a estos descuidados que estemos ejerciendo, o la forma en la que no nos están cuidando, pues bueno, puede que por los tiempos, ¿no? También hay que entender que cuando yo estoy vulnerable no soy la única que está vulnerable, sino que hay muchas personas en la red que pueden estar, y no exigir tampoco sin haber escuchado también las cargas, las presencias, las vulnerabilidades de la otra persona. Acostumbrarnos a escuchar al final. Creo que es lo importante siempre antes. Vale, uy. Cuente que le pase. Eso también atraviesa la capacidad de comunicar. Luego vamos, vale. Estáis planteando un debate que creo que al final se va a centrar, si queréis, como se está planteando eso, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no saben comunicar lo que necesitan? Si queréis lo dejamos un poco para el debate de después, ¿vale? Por terminar una cosilla que voy a terminar.
Y ya con eso ya, porque es lo último, y creo que el debate va a ir bastante por ahí también, la verdad. Porque creo que es lo que nos planteamos muchas veces. Bueno, una de las preguntas que yo... Voy perfecta. Voy cuadrada. Una de las preguntas que a mí se me vinieron al principio del todo, cuando empecé a plantear esto cuando era un taller, fue una pregunta que se planteó en una de las entrevistas del modo historia hace un año o así, ¿no? Fueron las entrevistas. Es una pregunta que surgió de una persona, no una pregunta, perdón, un comentario, una afirmación en la que decía: no tenemos las herramientas para entender y asimilar por qué no funcionan algunos procesos y proyectos en los que nos involucramos. Que además creo que es de la entrevista que se perdió. Solo hay eso. Está dando datos ya. Sí. Cuando creo que el debate creo que va mucho por aquí, ¿no? Por eso para mí es muy importante esa conciencia, esa autoconciencia de cuáles son nuestras vulnerabilidades o cómo nos situamos en los sitios y en los proyectos y en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a un proyecto, cuando llegamos a un colectivo, cuando llegamos a un proceso, no vamos a nivel neutral. ¿Le doy yo? Yo le doy. No partimos de cero. Traemos unas experiencias previas en otros colectivos, en otros procesos, en otros proyectos que nos hacen que ya hayamos tenido experiencia tanto en cuidados como en descuidados. No partimos de cero. Y de eso, y de las mochilas que traigamos con todas esas cargas de las que estamos hablando, va a depender también en cómo nos volcamos en los proyectos. Y hablo por experiencia propia, ¿no? Yo normalmente llego como un pequeño huracán de lo voy a hacer todo, voy a estar en todo y voy a hacer un montón de cosas y tal. Puede que porque el último proyecto en el que he estado no haya salido, por ejemplo, ¿no? O porque de repente empiezo a encontrar una serie de personas con las que me siento muy identificada a priori. Entonces me vuelco completamente, empiezo a proyectar unas expectativas en los proyectos, en los colectivos, que no son reales, porque todavía a lo mejor no he podido tener esa reflexión sobre cómo yo me encuentro dentro del colectivo, sobre qué vulnerabilidades o qué privilegios tengo dentro de él, y no conozco las de los demás. No conozco las formas de cuidar, no conozco las formas de relacionarnos, de comunicarnos, etc. Y todo eso lo llevamos dentro, y luego puede que lo sepamos comunicar mejor o peor, ¿no? Pero lo que yo decía, no venimos neutrales, por lo tanto, muchas veces no nos explicamos qué es lo que ha pasado y muchas veces oye, pues mira, ya no puedo más con este proyecto, ya no puedo más con las personas que forman este colectivo. Y ahí viene otro momento de vulnerabilidad, ¿no? Ahí vienen los conflictos, ahí vienen las agresiones, ahí vienen las violencias, porque empezamos a no entendernos, porque empezamos a descuidar, porque empiezan las relaciones más interpersonales, porque hay relaciones más o menos laborales, por decirlo así, ¿no? Pero pues todo lo que tiene que ver con la coordinación. ¿Quién está coordinando los proyectos? ¿Quién tiene que estar pendiente de los proyectos? ¿Quién tiene que estar dando recordatorios de hay que hacer esto, esto y esto? Todo esa... Cuando ocurren todos estos descuidados, todas estas agresiones, todo esto, llegan también las autodefensas, llegan los protocolos y llegan todas esas cosas que están tan satanizadas cuando lo único que se intenta es resistir a las vivencias que vivimos dentro de los colectivos. Porque sí, vivimos violencias dentro de los colectivos, porque no todo es ni tan guay como lo vendemos en las páginas web, ni como decimos en las asambleas, ni como hablamos en los encuentros a los que acudimos como representando colectivos.
Entonces, me queda más gusto la vida. Entonces, vamos a empezar también a validar no solo las emociones y no solo los procesos y las vulnerabilidades, sino también las herramientas de autodefensa que se crean cuando las violencias ya se están ejerciendo. Una cosa que quería añadir además, porque, bueno, estamos en un pueblo, en Extremadura, estamos en lo rural, está en el contexto en el que está, y bueno, y creo que lo hemos hablado muchas veces también. En esas vivencias, esas violencias, esos descuidados, esos cuidados, en un pueblo se llevan a su máximo, al máximo exponente. ¿Por qué? Porque las personas son más próximas, porque nos tenemos que adaptar a los contextos, a las circunstancias. Porque cuando vivimos una violencia, ya sea dentro o fuera del colectivo, nos cruzamos continuamente con las personas con las que han ejercido violencia contra nosotros. Porque estamos continuamente, las mismas personas, siendo parte de los mismos espacios. Compartimos los mismos espacios. No, es muy difícil salir de dejar de pensar, es muy difícil poder abstraerte cuando continuamente te estás encontrando con las personas, colectivos, proyectos que están ejerciendo violencia. Porque la dispersión territorial dificulta la organización, porque los tiempos cambian en los pueblos, porque los cuidados cambian en los pueblos, por las confluencias, por la falta de gente. Vamos a dejar de pensar que los cuidados también que se hacen en los centros sociales ocupados, en las colectivas, en los proyectos, en las ciudades, son las mismas que las que se hacen en los pueblos. Que los protocolos que se hacen en una ciudad contra una agresión, por ejemplo, una agresión machista, se van a hacer de la misma forma en los pueblos. Vamos a dejar de pensar que hay una receta mágica y que además viene impuesta desde las ciudades. Porque yo a nivel personal estoy harta ya de que se crea que en los pueblos hacemos las cosas peores porque aquí las cosas llegan después. Tenemos otra forma de hacerlo y los cuidados los hemos ejercido desde hace mucho tiempo. Y bueno, para finalizar, para finalizar lo que es el discursito ya, que ya estáis hartas de escucharme, pues simplemente compartir para mí una frase que me ha ayudado, o sea, que creo que es muy importante y que resume también en lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, porque el problema, yo creo que en ningún momento son los cuidados, sino, porque estos son siempre necesarios, sino cómo se socializan los mismos. Porque no todas estamos educadas de la misma forma para ejercer los cuidados y hay una cosa que se llama también plusvalía emocional. Y bueno, y todo el parasitismo de los cuidados, etc. Para mí la frase que resume bastante lo que es los cuidados, ahora abrimos debate, que se cortó un poco. Que voy a terminar con una frase, ¿no? Que creo que ya es hora y abrimos debate. Que cualquier relación entre personas debería ser una escuela de cuidado. De todas las relaciones que tenemos todos los días con cualquier persona o personas, de forma, incluso voy a hablar también de seres no humanos, ¿por qué no? Creo que es importante también, ya que estamos aquí con la tierra en el campo, de todas esas relaciones se aprende. Y yo puedo enseñar y puedo aprender. Y no me hace falta una academia que me explique lo que son los cuidados si yo llevo cuidando 20 años. Cuidando bien. Entonces, vamos a escucharnos para aprender y vamos a aprender para cuidar bien. Y hasta aquí mi discurso. Y si queréis abrimos turno de debate, ya sea por chat de todas las compañeras que están aquí a mi alrededor, que es un poco raro tenerlas detrás, la verdad. O si se quieren abrir también los micrófonos, pues lo hacemos así. Sí que una cosita nada más. Tenemos unos 15 minutos o así, entonces
vamos a intentar no monopolizar los turnos de palabra, no monopolizar los discursos y estar 3 minutos hablando la misma persona, sino vamos a intentar que todas podamos hablar, ¿no? Porque si estamos hablando de que es muy importante la comunicación, vamos a dejar que todas nos comuniquemos. Así que nada, lo que vayáis queriendo decir. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, vamos a... Todos, muchas gracias. Brava, Elena, qué belleza de conclusión. Grande, Elena. Se cortó para finalizar. Muy bonito. Bueno, muchísimas gracias a las que habéis estado ahí y estáis en el directo. Se abre también la gente de Facebook, podéis participar. Aquí no mira nada, lo siento. Esa gente buena, grande, venga, todo muy bien. Se abre el turno de palabra para las que queráis participar. La idea también es hacer preguntas a Elena también directamente sobre sus propias experiencias, preguntas concretas, o algún debate abierto. Sobre mi vida. Sobre su vida, habla bastante bien también. Y bueno, mientras tanto decir que se me olvidó al principio, el encuentro de cuidadanías está facilitado por la fábrica y pensado desde la fábrica de toda la vida, pero viene de una convocatoria que se llama Galaxia. Es un proyecto, una red de personas jóvenes, gestores y gestoras culturales que, bueno, se juntan para dar salida a ciertos debates que están invisibilizados. También dar muchísimas gracias a Ana, Francesca, a todas las que habéis facilitado que esto pueda suceder. Y es un programa también que viene financiado por el Ministerio de Cultura. Todas estas cosas hay que decirlas porque si no después se enfada esta gente por el poco dinero que nos dan. Pero bueno, simplemente eso, se abre un poco el turno de debate. También el encuentro un poco por sumar a lo que decía Elena, ¿no? Y a esa conclusión. Toda esta frase de si yo no me cuido no puedo cuidar a las demás, también es una reflexión como súper amplia que se da dentro del espacio de la fábrica de toda la vida. Yo tengo una pregunta, porque siempre hay que lanzar una pregunta, y se la voy a lanzar a Elena, que la tengo aquí cerquita. A ver. Entonces mi pregunta es, después de esa maravillosa conclusión de los pueblos, y que me ha encantado también, porque somos muy de pueblos, ¿cómo se pueden incorporar nuestras necesidades personales, las individuales y las colectivas dentro de una comunidad que todavía no siente el rol de poner en el centro los cuidados? Y cómo esa reflexión puede fortalecer nuestro propio ecosistema de algunos de los proyectos que están dentro de la autogestión social, con una vida precaria, sacando tiempos de donde no los hay para contribuir a lo común. Y bueno, pues esa es un poco mi reflexión. ¿Cómo se puede poner los cuidados en el centro sin que sea un calvario, por así decirlo? Bueno, creo que son calvarios cuando no hay reciprocidad, cuando no son mutuos. Creo que todas hemos vivido muchas situaciones en las que nos ha tocado cuidar y no lo hemos hecho tampoco por recibir nada a cambio, porque, bueno, sigo teniendo esa esperanza en que el ser humano no es tan egoísta y tal. Creo que empiezan a ser calvario cuando no son recíprocos. Cuando yo siento todo el rato que cuido, cuando intento estar cuidando, pero sin embargo, en el momento en el que yo no puedo cuidar más, aparte de que se echan cara muchas veces, ¿no? Porque de repente una persona ya no está, porque de repente tenía un rol de cuidador, que para mí, o sea, yo siempre he estado algunas veces en ese rol de cuidadora, pues acabas también saturada, ¿no? Creo que compartiéndolo también, cuando las personas cuidadoras, cuando esos cuidados se comparten, dejan de ser
tan calvario. Creo que es muy difícil llevar un proceso de facilitación de violencia, de mediaciones, por ejemplo, ¿no? En una sola persona, pero sin embargo entre 4 es mucho más fácil. Por lo tanto, bueno, eso por un lado, ¿no? Y la primera no me acuerdo ya. No, la segunda era, desde tu experiencia, si poniéndolo esos cuidados en el centro has visto ciertas mejoras, cierta capacidad. Pues a mí personalmente me gusta mucho que los cuidados sirvan para la estabilidad personal y colectiva también, pero siempre y cuando potencien los sueños tanto individuales como de la comunidad, ¿no? Entonces, si desde tu experiencia has visto que poner los cuidados en el centro no supone un retroceso como a veces se lo toma la gente. Quizás no es el caso concreto nuestro, pero como que al poner los cuidados en el centro, como que piensas que... Nuestro me refería a lo individual, ¿vale? Poniendo los cuidados en el centro, como que tienes la sensación de pérdida de tiempo, sí, o de tal. Y bueno, en lo personal también he vivido procesos en los que poniendo esa reflexión, la capacidad de soñar se multiplica, la capacidad de cuidarte y de autocuidarte revierte en los demás. Entonces, bueno, también quería como que reflexionara sobre tu experiencia personal en eso, también en estos últimos meses. Yo personalmente sé que has vivido muchas experiencias de ese tipo, entonces, pues que pusiesen esa reflexión encima de la mesa. Vale, pues, o sea, para mí, sin duda, el llevar los cuidados al centro no solo beneficia al colectivo, a los colectivos, a los proyectos, a los procesos, sino que beneficia a todo lo que tenemos alrededor. Estamos en una puñetera crisis de cuidados, es lo que estamos teniendo. Creo que ha quedado más que latente que el problema es que no hemos puesto lo que era más importante para el cuidado en el centro. Y todas hemos vivido experiencias en las que los proyectos se acaban, o sea, creo que los proyectos, evidentemente sí, puede haber que al final económicamente no salga, pero si quitamos esa parte económica de la que dependemos, si hablamos de autogestión, de lo que sí podemos gestionar nosotras, cuando caen los cuidados es cuando caen los proyectos, cuando hay personas que están ejerciendo roles de poder, cuando hay personas que se sienten descuidados, cuando hay personas que tienen que abandonar los colectivos, cuando hay personas que se marchan y no dicen por qué. Creo que ahí es cuando se empiezan a ir al garete. Entonces, y precisamente creo que por los procesos que hemos vivido, he vivido últimamente, ¿no? de facilitación de procesos, creo que la forma en la que se ha hecho de intentar escuchar primero, como decíamos antes, y luego intentar encontrar entre varias las herramientas de cuidado para todas las partes, cuidado sin olvidar quién ha sido la persona agredida y quién ha sido la persona agresora, que muchas veces se entra bueno, ya está. Sin perder de vista quiénes son las personas vulnerables, creo que lo hemos visto todas, que ha sido más fácil, que ha sido mejor y que hemos aprendido en el proceso. Si no se hubiese hecho de otra forma, creo que todas teníamos muy claro que muchas comunidades se hubieran dinamitado. Perfecto. Han puesto aquí Hay varias reflexiones, una de Tatiana, dice, me parece clave el tema de aprender a compartirnos en la vulnerabilidad dentro de los grupos, que pueden ser opresiones que me atraviesan, descuidos que recibo y también momentos de no saber qué hacer hacia mí, hacia el otro y hacia el colectivo. Poder asumir que también hago daño, que no sé, es también compartir mi vulnerabilidad. Y desde ahí es posible empezar a cuidar. Creo que arriba había otro. Hay otra reflexión de Chris que dice, me parece muy interesante lo que hablamos de cuidados colectivos porque parece que ejercer el cuidado es solo personal y hacia sentimientos o momentos negativos, cuando la responsabilidad colectiva, cuidar detalles de crear ambientes positivos y saludables, es también cuidado. Y creo que precisamente por eso, cuando, lo que decía antes, ¿no? Es mucho más fácil cuidar cuando esos cuidados están
lo hacemos entre más personas y creo que eso es realmente lo revolucionario. Primero porque ya dejamos de pensar en cuidados de forma lineal, los vemos en red, empezamos a verlo en red y empezamos a ver que no es una sola persona la que nos tiene que sostener y empezamos a no tampoco cargar a esa persona con mis cuidados. Empezamos a no buscar después que esa persona me cuide, sea la única que me cuide a mí cuando... Ese egoísmo, ¿no? Esa búsqueda de yo te cuido para que tú luego me cuides, creo que la podemos empezar a perder si realmente los vemos como colectivo, los vemos con forma de red. La dinámica que iba a hacer aquí, en un futuro la haré si se puede, precisamente era para visibilizar eso. Si una persona solo se sostiene con otra, si una se cae, la otra puede caerse, pero si hay una red grande alrededor, mientras más grande sea, más fácil es sostener a esas personas. Y más fácil es hacer cuidados y más fácil es que los cuidados no sean tan dependientes, sino que podamos entre todas aprender mucho más también. Te dejan aquí una pregunta en Facebook. Millones de gracias por compartir tu sabiduría. Desde aquí nos queda la duda de qué querías decir con plusvalía emocional. Bueno, pues cuando me refiero a plusvalía emocional, no me acuerdo no me gusta no nombrar a la gente que utiliza por primera vez esto, pero se me olvida, pero bueno, luego intentaré decir quién fue. Cuando hablo de plusvalía emocional me refiero a personas que por el rol que tienen, además, bueno, tengo que decir que tiene un gran componente de género, personas que reciben cuidados de forma continua, reciben cuidados de un montón de partes, normalmente de mujeres, porque tenemos más el rol de cuidadoras, porque nos han enseñado a dar más que a recibir, porque tenemos toda ese discurso de la maternidad, del escuchar, de tal. Normalmente estos cuidados son recibidos por hombres y estos hombres se benefician, o estas identidades o estas personas se benefician de ese rol de cuidador que hacen hacia ellos y hacia ellas. Y cuando eso pasa, se saca beneficio. Claro que se saca un beneficio porque al final te vas construyendo, tienes un sostén de cuidado y vas perdiendo esa necesidad de ser cuidado. Por lo tanto, acabas adquiriendo un rol de poder. Esa plusvalía de los cuidados, de esa plusvalía emocional en la que si yo estoy sostenida por un montón de gente, pero yo no tengo la capacidad de sostener, hace que yo cada vez esté en una posición de poder superior. Y por lo tanto, cuando hablamos de posiciones de poder no podemos hablar de horizontalidad. Para mí es muy importante que nos planteemos el hecho de que si yo estoy siendo cuidada y yo tengo mis necesidades cubiertas, emocionales, etcétera, pero yo no estoy cuidando, ¿qué está pasando con las personas que me están sosteniendo a mí? ¿De dónde están recibiendo los cuidados? ¿Qué es lo que está pasando con ellas? ¿De qué se están quitando la energía y qué se están quitando los tiempos? Toda esa inversión es lo que conlleva es lo que hace que se formen las plusvalías emocionales y crean parásitos emocionales. Que no sé si ha quedado más o menos claro. Complicado. Ana dice sostener a esa persona del proyecto, me imagino que eres de antes, pero dice, quizás para las posiciones de poder heteropatriarcales, cuidar sea únicamente no evidenciar o tapar violencia. A ver, es que claro, depende de cómo entendamos los cuidados. Porque es que no me queda claro a qué te refieres o sea, cómo se puede cuidar tapando violencia, si estamos tapando violencia. O sea, para mí eso no es cuidar, para mí eso es, bueno, autocuidarse quizá, ¿no? Para que no me descubran, para poder seguir siendo cuidado. Pero sí, claro. Cuidar a la manada.
Es un poco lo que iba a la plusvalía. Es mucho más fácil ponerte en esas posiciones, dentro de este sistema heteropatriarcal, capacitista, etcétera, es mucho más fácil sacar la plusvalía emocional, ser cuidada y estar en el privilegio de no tener que cuidar cuando todo eso te va bien, cuando es más fácil, cuando no eres vulnerable. Entonces, claro, luego hablamos, creo que también es mucho más fácil también hablar de cuidado, pero no llevarlos a la práctica. Es mucho más fácil también cuidar, porque hay que tener cuidado también y se me viene a la cabeza una cosa que leí hace poquito de un libro sobre autodefensa, en la que se habla de qué jodido es los discursos bonitos, el lenguaje de té, como llamaba el lenguaje de salón de té, como llamaba la autora, y cuánto daño se puede hacer con ese tipo de discurso. Cuando se habla desde adornar tanto los discursos, ¿cuánto daño se puede hacer? ¿Cuánto daño se puede hacer a una compañera que ha sufrido una violencia, por ejemplo, pues, machista, racial, por su racialidad, por lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, normalmente me centro más en la violencia machista porque es lo que más he facilitado. Entonces prefiero hablar desde la experiencia. Cuando ha habido denuncia y no solo no se ha sostenido a la compañera, sino que desde el colectivo, desde el que no se ha cuidado, se han sacado comunicados, se han sacado mensajes sobre la importancia de los cuidados, sobre sí, porque de verdad tenemos que volver a revisarnos, tenemos que seguir cuidándonos, por lo importante que es esto, pero realmente no se ha validado el discurso ni los hechos de la compañera. Hace mucho daño se puede hacer mucho daño también con todos esos discursos, se puede ejercer mucha violencia. Desde bueno, se me vienen casos muy concretos, pero con muy bonitas palabras se agrede también. Entonces vamos a plantearnos si hay una coherencia después con el hecho. Hay una pregunta también en Facebook: Islero, Burlero, Avispado, Bailador, Provechito. Me encanta leer esos nombres. Cuando hablas de estar sostenida, de aguantar, de red, de apoyarse, es sentirse cuidada y tal. Me parece súper bonito y súper solidario, pero ¿no es muy peligroso acercarse tanto al apego? Cuando para mí el apego es malo en el momento en el que si a mí o sea, para mí los cuidados es no dejar a nadie naufragando. No hace falta, o sea, se puede ser perfectamente dependiente, porque creo que todas somos dependientes y porque todas necesitamos esos cuidados solidarios es que es complicado. Un perro. Un no humano. Y no es, o sea, porque el apego va hasta ahí, ¿no? Joder, espera un momento que reorganice un poco las ideas porque me está costando ahora mismo. El apego que implica peligro porque genera dependencia, no es, en mi opinión, o sea, todo el rato hablo de lo que yo creo y evidentemente pues, es debatible y se puede no estar de acuerdo. Pero es un cuidado que no lleva si el cuidado no lleva también de cierta forma la autonomía, si genera dependencia, no está siendo un cuidado, digamos,
Sano era más un poco, ¿cómo quería decir? Jolín, que no espera nada a cambio. Desinteresado, gracias. No es o sea, si el cuidado genera dependencia, es un cuidado que no lo estamos haciendo de forma desinteresada y por lo tanto es que estamos buscando, a lo mejor lo que decía la compañera por aquí, ¿no? Estamos buscando tapar otras cosas. Cuanto mayor es tu red afectiva, cuando mayores son las personas que pueden llegar a cuidarte, pues los apegos están más repartidos también, yo creo. Creo que, y evidentemente eso no quita que en algún momento necesites más a unas personas que en otras, porque evidentemente somos personas que nos criamos y que tenemos unas trayectorias de vida y que estamos con unas personas más que otras y que tenemos afinidades, etcétera. Pero eso no quita que en algún momento necesitamos ser más, pues necesitemos más a unas personas que a otras, ¿no? Pero si solo esa persona es la que está generando esos cuidados, porque estoy teniendo falta de cuidados en otros sitios, no sé. Creo que hablar de apego de forma negativa no tiene sentido si no se contextualiza o si no se sitúa. A ver, una compañera pone que el apego no es insano, insana es la dependencia. Y los cuidados precisamente construidos en red no deben de ser dependientes. Hay diferentes tipos de apego y no todo es negativo. Ya está. Lo que yo me he liado, pues lo han escrito, lo han dicho de forma mucho más resumida. Vale, nos quedan 5 minutos de debate. Si alguien quiere tener última oportunidad para más preguntas, tenemos una por Zoom en la que Chris nos dice, bueno, primero Mónica, muchas gracias por estar. También siento mucho tener que irme, los cuidados también tienen horario. Súper importante. Y bueno, Chris nos dice qué hacer cuando la persona que demanda cuidado ejerce violencia no justificada al demandarla. Ejercer violencia injusta hacia otras personas por no haber sabido darse cuenta de esas necesidades de quien demanda los cuidados. O sea, la pregunta realmente es la primera. ¿Qué hacer cuando la persona demanda cuidado, ejerce violencia no justificada al demandarla, ¿no? Aquí hay 2 comentarios. 3. Vale. Pues... Esta es una pregunta. Vale, a ver, yo no tengo la fórmula tampoco mágica de qué es lo que hay que hacer en situaciones concretas, ¿no? Pero creo que colectivizar todos estos procesos y ponerlos en común y plantearlos de forma colectiva permite también, o sea, permite cuidarse también a una misma, ¿no? Porque de ahí también entra el tema de los autocuidados sin llegar a ser equilibrados, ¿no? Creo que de ahí viene todo eso. No hace falta para hacerse... Jolín, es que veto porque se me vienen muchas cosas, ¿vale? De repente se me vienen muchas situaciones concretas y intento ordenarlas para intentar dar unas claves, pero bueno, evidentemente no las puedo dar, o sea que yo suelto a Cholón y ya está. Para mí lo importante es colectivizarlo, porque muchas veces en esa demanda de cuidados, como tú dices, hay violencia, ¿no? Sobre todo en las formas. En las demandas de cuidados no debería haber violencia. En el cómo sí, pero si entre todas llegamos a unos consensos o llegamos a unos mínimos, que creo que es importante, ¿no? Cuando estamos en colectivos, cuando estamos en proyectos grandes, creo que es importante, por eso decía, primero conocerse, saber qué es lo que necesito, pero luego ponerlos también en común para establecer unos mínimos, para establecer unos consensos de, oye, sí, hasta aquí podemos cuidar, hasta aquí no podemos cuidar, porque los límites son súper importantes, precisamente para no cargarnos, para que no nos den calleirazos, para que no nos den en plan de no puedo más porque no puedo cuidar más porque es que me están demandando cuidado por todas partes. Entonces creo que lo importante es sentar unas bases primero para no tener que llegar a esos puntos en los que las personas ejercen cuidado, no utilizarlo como arma, lo que he dicho antes,
que si se utiliza como arma, estamos teniendo una visión de los cuidados que para mí es que no lo son. No estoy demandando cuidado, estoy demandando atención, quizás. No sé, dependerá de la situación. Vale. Hay una última pregunta de Carmen Chuela. Cuando parte de un colectivo no reconoce como necesidad fundamental los cuidados y ya se han generado violencia, ¿qué herramientas, además de escuchar, se pueden usar? ¿Hacer evidentes los cuidados en el colectivo? Ahí es cuando para mí entra la autodefensa. Yo lo digo tal y como, lo voy a decir tal y como lo pienso. Creo que en el momento en el que no se nos da la oportunidad, no se nos dan los cuidados, no se abren las herramientas, los espacios, llega el momento también de la autodefensa. Y luego es muy posible que la autodefensa genere también más conflictos porque seguimos en el discurso continuo de no, pero si a ver, si nosotros cuidamos, si en este colectivo somos súper cuidadores y cuidadoras, y sin embargo lo que tú dices, no se ponen en el centro los cuidados ni la importancia de estas situaciones de violencia que se dan. Creo que por muy colectivos que queramos hacerlo, cuando no hay gente alrededor que vea la importancia de esto, por eso digo que es muy importante dejarlo claro antes, no llegar a los debates de cuidados cuando ya se han ejercido las violencias, las agresiones o cuando hay conflictos, sino tener esos debates previos. Si ya se han tenido, creo que la autodefensa, o sea, para mí la autodefensa es totalmente legítima. Eso voy a llegar a esa conclusión. Cuando las herramientas de lo colectivo no funcionan, porque no se quiere además, para mí está totalmente legitimizado. Empezar a ejercer las herramientas desde nuestras propias creencias, siempre que no vulneren más a la persona que ya ha sido vulnerada. Vale, hay una conclusión también por parte de Remedios Carrasco que dice en Facebook: somos seres biológicamente sociales y necesitamos amor para vivir con salud. Cuidar es natural. Para mí el problema viene cuando nos descuidamos nosotras o nosotros mismos. Es que es la única forma también de... O sea, somos interdependientes y no pasa nada por ser... O sea, es que lo somos. Dependemos, en algún momento de nuestra vida dependemos siempre de alguien, por lo tanto, si necesitamos de esos cuidados y necesitamos también de autocuidarnos, por supuesto. Así que... Yo tenía una pregunta. Una última pregunta por parte de Juanmi, Sí. miembro de la comunidad también. O sea, en el momento en que somos conscientes de descuido o por parte hacia nosotros o hacia otro, ¿cómo nos podemos comunicar sin juzgar? O sea, ¿cómo? Cuando yo estoy siendo descuidado. O sea, o yo siendo descuidado, ¿cómo me comunico yo si me siento descuidado? ¿O cómo me comunico yo si el descuido lo he hecho yo y soy consciente? Vale. Que cuando, o sea, no juzgar, es que el juicio es algo que se tienen que deconstruir las personas, o sea, el espacio en el que se hable de esos descuidados tiene que estar trabajado. O sea, para no ser juzgado, el problema no viene de ti, el problema viene de la gente que está juzgándolo. Y el problema viene que eso no se ha deconstruido antes. El problema es que los cuidados no están en el centro. El problema es que no se ha hecho una reflexión de los cuidados previa para entender que cuando alguien demanda cuidados se debe a vulnerabilidades. Y para, o sea, es que insisto, o sea, hablamos continuamente de los cuidados y los descuidados después de que pasen las cosas. Cuando creo que es más fácil abordarlo de una forma previa, no es perder el tiempo, porque es que es imposible evitar que haya violencia, es imposible evitar descuidados, yo creo, pero vamos a intentar que sean lo menos dañinos posible. Pero, por ejemplo, yo me estoy descuidando personalmente y mi descuidado está afectando a la comunidad. Si yo expreso mi descuidado a esa comunidad, ya me estoy haciendo vulnerable directamente. ¿Cómo se comunica tanto
descuidados a nivel personal, como descuidados, conscientes de descuidar al otro, como conscientes de que el otro me descuida. ¿Qué maneras de comunicar puede ser sana o para no crear vulnerabilidad, o sea, para no ser yo vulnerable o el otro? Las vulnerabilidades no son malas. Es que están. O sea, no son ni buenas ni malas, existen. O sea, cuando comunico tenemos que empezar a ver que esa comunicación y que ese ponerme como vulnerable y ponerme yo en el centro no es malo, porque en otro momento será otra persona la que se exprese como vulnerable y va a estar en el centro. ¿Cómo comunicarlo? Para mí es de la forma más sincera posible. Y permitiendo, o sea, para mí no es, o sea, evidentemente es un proceso muy complicado y además lo hablo por experiencia propia, el comunicar que estoy vulnerable y que estoy siendo descuidada. Pero es que para mí el problema viene en que si yo estoy sintiendo que no puedo hacerlo es porque no hay un espacio para hacerlo. Es porque los espacios que hay creados no lo permiten. Por lo tanto, ahí está la reflexión. Vamos a dejar de pensar en por qué la gente se va de los proyectos, de qué le pasa para irse. Vamos a pensar en qué nos pasa para que la gente se vaya. ¿Qué es lo que hacemos para que la gente se vaya? Para que la gente se sienta vulnerable, para que la gente esté descuidada. ¿Qué tenemos que hacer? La reflexión de cómo estamos descuidando, de por qué descuidamos, cuándo descuidamos y cómo se sienten las otras personas. Vamos a dejar, o sea, nos podemos poner en ciertos momentos en el centro, pero no somos el centro. Somos el centro de nuestra vida, pero no de la vida de la gente, no de los proyectos. No puedo adaptar a una comunidad y un colectivo a mí. Todas tenemos que adaptarnos a todas. Y eso, la única forma de hacerlo es comunicándolo, pero permitiendo los espacios de comunicación. Si no existen, no podemos decirle a las personas, es que no lo has dicho cuando te ha pasado esto, es que no lo has comunicado. Vamos a repensarnos, antes de tirar esa piedra, vamos a pensar en por qué esa persona no lo ha dicho también. Porque en un momento de vulnerabilidad es muy difícil, encima, llegar a comunicarlo si me voy a sentir vulnerada otra vez, ¿no? Si los ejes de vulnerabilidad van a ser mayores. Es lo que acaban de decir por aquí, lo acaba de decir Mati, la comunidad tiene que comprometerse con la puesta en valor de la expresión de la vulnerabilidad, totalmente de acuerdo. O sea, y el compromiso tiene que ser real. Cuando ese compromiso sea real y en la práctica de una persona que necesite comunicarse como vulnerable, cuando cambien las cosas y sea otra persona, si eso se ha llevado bien, va a sentirse menos vulnerable en esa comunicación. Va a sentir el apoyo, va a sentir las redes. Entonces, eso es lo que transforma de verdad. La pregunta que me hacías al principio, es que eso es lo que transforma y es lo que empieza a hacer que esto sea real y sea una alternativa. Es que si no estamos haciendo el mismo juego que el sistema. Vamos a dejar de pensar que somos tan alternativas por tener 200.000 relaciones si no las cuidamos. Y vamos a empezar a pensar en cómo cuidamos y en cómo descuidamos. Muy bien. No hay ninguna pregunta y con esto hemos terminado la sesión de hoy, 1 hora y media clavadita. Sin más, también son las 9:30, la gente tiene que cenar, estamos en septiembre, empieza a cambiar el horario, todos necesitamos más cuidados. Y bueno, pues no hay ninguna reflexión tampoco. Bueno, todos muchas gracias. Bueno, hemos estado como unas 40 personas entre el Facebook y aquí en el Zoom. Mañana volvemos a las 8 de la tarde con una charla que seguramente se quede corta. También Noelia del Potro, que trae una charla que se llama Cuidado equilibrado en las organizaciones que habitamos. Noelia seguramente va a ir más al kit de la cuestión de las herramientas, porque bueno, tiene muchísima experiencia facilitando
espacios de cuidados y por eso digo que su charla se quedará corta. También era uno de esos grandes talleres del encuentro que teníamos físico, pero os invitamos a todas a estar mañana de 8 a 9, 9 y media, en Facebook en directo, y las personas que se hayan apuntado pues estarán por aquí por el Zoom también para hacer las preguntas y para escuchar a la compañera. Sin más, muchísimas gracias Elena por tu experiencia, por abrir el maravilloso debate que tenemos durante toda la semana. Creo que ha quedado bien claro que es un campo de batalla, o sea, el mensaje que tú traías. Yo mientras nos vayamos, no con respuestas, sino con preguntas, por mí está bien la cosa ya. Y nada, muchísimas gracias también a la comunidad por estar aquí, por escuchar, por seguir aprendiendo. Os invitamos a todas a seguir aprendiendo también y mañana nos vemos a partir de las 8. Perdonad las que hayáis podido tener algún problema técnico. Estamos ahí buscando soluciones a partir de mañana a las 8 de la mañana. Un beso muy fuerte y mucho amor para toda la gente. Chao. Chao.